Y bueno, quiero compartir contigo hoy un mensaje. Abre tu Biblia o enciéndela. Bueno, si es física no la enciendas porque quizás sea la última vez que la vayas a leer, pero si es la tienes en tu teléfono, en tu tablet, enciende tu Biblia o abre tu Biblia en la carta a Santiago, en el capítulo número 2, donde vamos ahora, en la epístola de Santiago. Entonces, vamos a ver hoy esta segunda parte del capítulo número 2, quiero compartir contigo. Y mientras lo buscas, quiero dejar algunas ideas en tu pensamiento. Santiago 2, del 15 en adelante vamos a ver hoy, pero nuestra cultura ahora literalmente está invadida por productos que son falsos, ¿no es cierto? Muchas cosas tú puedes encontrar falsos, de falsedad, desde qué, una bolsa, un pantalón, artículos de ropa, en fin, hay muchas cosas. Incluso, no quisiera decir esto, pero lo tengo que decir, hay cosas que para nuestro aspecto físico, para nuestra estética visual, podemos tener falsos. No es cierto, no quiero ofender a nadie, pero podemos tener desde el cabello, podemos tener uñas, cosas que no son nuestras, que son falsas. Incluso tú y yo podemos comer cosas que son falsas. No sé qué sería de mi vida si me entero un día que el birriero, el de la birria o el de la carne asada, no me da carne asada, o sea, me da algo que es falso y que yo pienso que sí es carne y que ni siquiera es carne de otro animal, sino que es falso. El azúcar que puedes poner en tus bebidas es falso. Entonces quiero llevarte a pensar que hay muchas cosas que son falsas en nuestra vida, que hay muchas situaciones, ropa, hay noticias que son falsas, cosas que salen en las redes sociales, hay identidades que pueden también ser falsas, pero hay un aspecto de nuestra vida como seres humanos donde no podemos permitirnos tener falsedad. Hay otras áreas donde quizás puedas decir, pues está bien si es falso, pero hay una área importante de nuestra vida donde tiene que ser real, donde no podemos ser falsos, donde no podemos aceptar algo falso, y eso tiene que ver con nuestra fe, hermanos, amigos. Por eso el título del mensaje del día de hoy tiene que ver con eso, una fe real versus o contra una fe falsa. Porque eso es la verdad que está enseñando Santiago hoy en esta parte de la Escritura. Hay un montón, miles de promesas de la palabra de Dios. Hay muchas verdades en este libro que tenemos ahí, pero tú debes tener esa fe real, esa fe genuina. Tienes que ver con que lo que tú estás creyendo y lo que estés actuando sea de la manera correcta y la manera verdadera, la manera real de lo que dice la Biblia. Entonces este libro de Santiago, el cual hemos pasado varias semanas meditándolo y vamos ya en el capítulo número 2, ahora llegamos a esta mitad del capítulo número 2 y tenemos donde Santiago hace como un pequeño ensayo, hace un pequeño resumen donde él nos va a ayudar a ver esas diferencias entre una fe real y entre una fe que es falsa. Ahora, yo quiero garantizarte algo, que si tú y yo ponemos en práctica estos principios en nuestra vida, realmente esto va a ser una diferencia en nuestra manera de ver nuestra fe, en nuestra manera de llevar nuestra vida con Jesús. Quizás el problema por el cual no hemos recibido algunas cosas de parte de Dios ha sido porque hemos estado utilizando una fe falsa. Quizás la razón por la que hay cosas que no han pasado en nuestra vida, aunque le hemos orado a Dios, no sea cuestión de la oración, sea cuestión de la fe que tú y yo tenemos. Y entonces en esta mañana y en el resto de esta tarde queremos ayudarte a través de esta palabra de Dios en el capítulo 2. Si lo tienes ahí, ¿por qué no lo leemos? Del versículo 15 en adelante, a ver esa diferencia entre lo que es real y lo que es falso según este libro de la Biblia llamado Santiago. Y acompáñame a leerlo ahí en tu Biblia. Hoy he elegido Reina Valera 60 para hacer esta lectura, así que acompáñame a leerlo. Y dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Verso 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y el verso 20 finaliza con una pregunta: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, después de leer este pasaje, después de leer esta sección que escribe Santiago, estoy seguro que quizás tú puedas tener un pensamiento diciendo que Santiago está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo.
Y déjame decirte esto, no se están contradiciendo, al contrario, se están complementando. Es un complemento de lo que Pablo ve en las obras y lo que Santiago está viendo en las obras, en las buenas obras, en las cosas buenas que entonces tú y yo podemos hacer. Solamente que Pablo hace un énfasis en cómo saber que soy salvo. Y Santiago, su énfasis en cómo mostrar que yo soy cristiano, que soy salvo. El enfoque entonces de Pablo es la raíz de la salvación, que es interna, que pasa dentro de nuestro corazón, pero que es visible también. Y el enfoque de Santiago es un fruto que viene como resultado de esa salvación, que ese fruto es externo y es visible. Por eso se complementan. Ahora, ¿cuáles son las obras para el apóstol Pablo? Él dice guardar las leyes judías, guardar lo que dice la palabra de Dios. Pero Santiago dice cuáles son las obras, y él lo hace sencillo y dice es vivir como Jesús. Eso es las buenas obras. Eso es lo que Santiago quiere transmitirnos el día de hoy en esta tarde. Pero Santiago usa el mismo término que usa el apóstol Pablo y no contradicen, se complementan, diciendo las obras buenas, las cosas buenas que tú puedes hacer es algo externo de manera visible de algo que pasó interno y que no se puede ver, que es la salvación. Así que Santiago en esta tarde, él nos quiere enseñar 4 cosas que la fe no es y darnos 2 ejemplos sobre la verdadera fe. El verso 14 decía ahí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esa es la pregunta que queremos contestar en este mensaje, en esta exposición de la palabra de Dios. Ahora quiero que tú puedas encerrar ahí esta pregunta: ¿de qué sirve que tengas fe si no tienes ninguna acción en tu vida? ¿De qué sirve que haya un cambio adentro de ti que nadie pueda notar si no externas ese cambio que ha pasado en ti? Me encanta Samuel Reyes García, porque él está contento de que ya terminó su clase de bautismo y lo vi en la semana que fuimos a orar por su hogar en una nueva casa donde iba a estar, y fui a orar con la familia, cubrebocas, normas de seguridad, todo, hermanos, no se preocupen. Y le decía yo: Samuel, creo que aquí podemos poner una alberca y puedo venir y te puedo bautizar acá. ¿Por qué? Porque es una evidencia externa. Es decirle al mundo que él ha sido salvo y que quiere dar testimonio, identificarse con Jesús. Eso pasa también con este tema, decir algo que ha pasado en nuestra vida y poderlo decir. Ahora, quiero que anotes estas ideas, 4 cosas que la fe no es. La verdadera fe es más que las palabras que yo digo. Es más de lo que tú puedas decir. Es más, hermano, hermana, amigo, es más que oraciones que puedas aprenderte de memoria. La verdadera fe es más que versículos de la Biblia que podamos recitar. Así sea el Salmo 119 si lo quieres aprender, o el Salmo 1, o el Salmo 3, o el 27, o el 23, los salmos clásicos. Es más de lo que yo pueda decir. Eso significa que solamente sé cosas, pero la fe verdadera es más de lo que me pueda aprender, es más de lo que pueda memorizar. Significa que conozco del Señor solamente. No significa que tenga fe. Eso es solamente algo que estoy diciendo, es algo que estoy repitiendo, algo que quizás escuchaste decir a tus generaciones pasadas de cristiano, que quizás has escuchado decir a tus padres, que quizás has aprendido el vocabulario que utilizan los cristianos y que tú hablas con esa terminología y afirmas que quizás sea real, pero eso no prueba, amigo, amiga que nos estás viendo, hermano, hermana, eso no afirma que sea real. Conocer el vocabulario que utilizan en la iglesia no nos garantiza que eso sea una fe real. Eso solamente son frases. Lo que lo va a garantizar es un cambio de 180 grados, es el cambio de un estilo de vida. Lo que lo va a garantizar es un nuevo estilo de vida que coincida con mis palabras, con lo que yo hablo. Por eso la verdadera fe es más de lo que yo pueda decir. En México el 80% dice ser creyente. Esa es la realidad del INEGI. Pero la realidad es que ese 80% no actúa como tal. En países como Estados Unidos, más del 80% se dice ser una nación cristiana. Y no ese 90% actúa como un verdadero cristiano. Entonces no somos como Cristo cuando tratamos a otras personas como Dios no las trataría. No somos cristianos cuando la gente ve nuestra forma de vivir y ve que somos contrarios a lo que nosotros decimos. Debemos de tener
una fe real. Nos hemos dejado a veces que la mercadotecnia, que la televisión, que los deportistas, que las estrellas de música nos vendan una idea distorsionada de lo que es la fe. Y puede salir un mejor futbolista y puede salir poniéndose de pie y puede estar ahí y puede decir: yo le doy gracias al de arriba por este gol. Y yo me pregunto, ¿quién está arriba? ¿Estará Don Chuy? ¿Estará quién? ¿Quién es el de arriba? Y generalizamos y decimos: oh, esa persona es creyente, le dio las gracias al de arriba. ¿Cuál de arriba? Sé que esto lo puedes aplicar en un contexto donde no puedes decir el nombre de Jesús, donde nadie puede saber que eres cristiano y tienes que usar claves, y lo entiendo. Pero si tú y yo estamos en nuestro país, tenemos que ser reales, tenemos que demostrar y decir las cosas como son. Gracias a Dios, gracias a mi Jesús, mi vida ha cambiado. Decíamos ahorita, Dios, Jesús es más grande que el rencor, que la acusación, que el temor, que el miedo. Él es más grande, es Dios. Y tenemos que decirlo como son. La verdadera fe es más que palabras. Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, el verso 21, donde está la multitud y Jesús le dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, las únicas personas, habla Jesús, las únicas personas que va a entrar al cielo, y termina el mensaje y dice: sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es solo lo que decimos, iglesia, es lo que hacemos también. No sé si a usted le ha pasado, si alguna vez le pitó a alguien cuando iba manejando, y cuando pasa el carro usted se da cuenta que dice ahí: mi casa y yo serviremos al Señor, ¿no? O como aquella persona que iba pasándose los semáforos, pasándose los saltos, y lo detiene un policía y lo detiene y le dice: bájese del auto, y lo esposa, y le dice él: ¿por qué me esposas? Y le dice: es que has de haber robado este auto. Le dice: no, el auto es mío. Y él dijo: pues es que atrás decía soy cristiano, y como ibas manejando yo pensé que te lo habían robado, porque no estabas manejando. ¿Qué quiere decir? No estás viviendo de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Yo puedo decir, yo puedo afirmar que, no sé, que soy el mejor bailarín del mundo, pero si no bailo, eso sería solamente lo que digo. Santiago nos dice: la verdadera fe es más de lo que tú puedas decir. Pero él nos lleva a otro pensamiento en el siguiente verso y dice: la verdadera fe, anótalo, número 2, que dice Santiago: la verdadera fe es más que solamente una emoción. Es más que una emoción, es más de lo que tú y yo podemos sentir o la sensación. Tú puedes inspirarte, tú puedes conmoverte, puedes sentir mariposas en el estómago, las alabanzas te pueden poner la piel de gallina, se puede sentir escalofrío, pero déjame decirte que todo eso es emocional y no está mal, debemos de sentirlo, porque somos hechos a la imagen de Dios. Cada vez que entonas la letra de una canción que te gusta, que trae mensaje de Cristo, que trae un mensaje de esperanza, de aliento de parte de Dios, debe de inspirarte y provoca sensaciones, provoca que te acuerdes de los momentos donde Dios ha sido fiel contigo, pero esa es una emoción solamente. No la descartes, pero es más que eso que tú puedas sentir. Y Santiago lo dice en el verso 15 al verso 17, si lo puedes leer ahí en tu Biblia. Y si un hermano, dice, una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de unidad en Cristo, le agrego yo énfasis personal, dice, y alguno de unidad en Cristo le dice: id en paz, hermano, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No sé si ve, pero Santiago es como hasta un poco sarcástico ahí cuando él utiliza esta frase. Y él está diciendo ahí que nos acercamos a alguien en necesidad, en esta pandemia, a alguien de ese más de 12.5 millones de mexicanos que han perdido su empleo en esta pandemia. Y usted le encuentra y le dice: no, pues perdió su trabajo. No, pues voy a orar por ti. Va a ver que Dios le va a proveer. Anímese, hombre, pronto va a pasar esto. Ya están abriendo algunos trabajos, quizás le llamen, no se preocupe, trate de ser feliz con lo que tiene. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo Santiago. Él no necesita de primera mano su oración en ese momento. Él necesita que usted llene su necesidad de comida si no ha comido. Ore por él, pero muéstrese empático, muéstrese condolente a la necesidad que él tiene.
Nosotros traemos el carro con las despensas que preparamos de la iglesia y las traemos en el carro, las llevamos el día de la semana, reparten, venimos aquí a la iglesia, se dan aquí, pero a veces ha habido despensas que en la calle, más mi esposa ha sido movida por el Señor y me dice, creo que debemos de darle una despensa a esta persona. Y yo volteo y yo digo, pues no siento nada yo, ¿verdad? Pero ella lo siente y cuando platicamos era verdad. Y entonces hemos dado despensas. Pasando Plaza Río hemos dado despensas ahí porque hemos sentido de Dios el poder ayudar a una persona que tiene necesidad. Entonces es más que la emoción que tú puedas sentir, hermano. Entonces puedes decir todas esas cosas, pero no es fe a menos que realmente estemos haciendo algo al respecto. Puedes sentir todo lo bonito que sientes, puedes cantar todo lo que te gusta, pero no va a estar completo hasta que tú y yo hagamos algo al respecto. Entonces tienes que entender que la fe es práctica. La fe se está involucrando en las necesidades de mi prójimo, como lo vimos la semana pasada. Se involucra en las personas que están a nuestro alrededor de diferente manera. Toda la gente necesita algo en este momento. Tú puedes ayudarle, una oración, una palabra de ánimo, que le lleven el agua, que le lleven su mandado, que vayan por una medicina, que muevan algunas cosas, etcétera. Pero tú tienes que entender eso, que es más de la emoción que tú puedas sentir. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Y por qué vemos este libro tan práctico en este tiempo del coronavirus? Porque nosotros tenemos un equipo de personas. Tenemos primero una iglesia que ya lo vimos, ha sido fiel al Señor en su ofrenda y diezmo, que hermanos que se han sumado con sus donaciones y que gracias a ese prosperar de Dios hemos podido tener un equipo que prepara alimentos cada semana. Empaqueta los alimentos y cada semana Dios ha provisto. Me gustaría que vieras la mesa que tenemos allá atrás con el alimento que tenemos en la iglesia, porque es una promesa de Dios. Dice el Señor, pruébame y hallarás en mi casa alimento hasta que haya abundancia. Y eso ha sido la promesa de parte de Dios. Primero, somos fieles al Señor, entendemos que tenemos que hacer algo y después el Señor nos sorprende. Hoy nos sorprendimos aquí cuando les dije, ya llegamos a los 1000 kilos de comida. Si usted quiere saber cuánto es 1000 kilos, cada despensa que entregamos tiene aproximadamente 12 kilos de alimento. Me di a la tarea de sumarlo. Dije, a ver, son tantos gramos de atún, tantos kilos de arroz, tantos, etcétera, 12 kilos de alimento. Divida usted 1000 entre 12 y de cuántas personas hemos bendecido y a familias hemos ayudado en este tiempo. ¿Por qué? Porque hemos entendido como iglesia que no nos limitan las 4 paredes del edificio, nos limitamos nosotros. Y nuestra iglesia se ha expuesto a una fe verdadera, a una fe real, siendo sensible no solamente a una emoción, sino a hacer algo por las personas que necesitan. Santiago camina y en el verso siguiente, el verso 18, él nos dice, la verdadera fe, anota esto, tercera cosa que la fe no es, la verdadera fe es más que una idea a debatir. La verdadera fe es más que una idea a debatir. Y eso lo dice en la siguiente frase. Para algunas personas, déjame decirte esto, amigo, amiga, quizás tú y yo nos hemos encontrado en eso. La fe es solamente un juego intelectual. Para algunas personas, la fe es un desafío mental. Es decir, pasajes y poder mencionar la Biblia a diestra y siniestra. La fe es una teología solamente para estudiar, para poderla entender. Es una doctrina que se tiene que defender, es una doctrina que tenemos que debatir con alguien que piensa o practica la fe de manera diferente a nosotros. Para algunos es un dogma que tiene que estar definido, es una idea en la cual tú siempre vas a querer ganar. Pero la fe no es solo una conversación, hermanos. La fe no se trata solamente de hacer círculos y hablar de teología. La fe no es solamente reunirnos y hablar y hablar y hablar y conversar, porque hay personas que les encanta hablar de la Biblia. A mí me encanta hablar de la Biblia. Y en algunas veces me he dado cuenta que no puedo estar con alguien sin mencionar algo de la Biblia. Dice mi esposa que yo para contar cómo llegó el pollo rostizado cuento desde la granja donde lo criaron y luego lo rostizaron y lo trajeron, porque no puedo decir solamente de dónde traje el pollo rostizado. Porque nos encanta hablar, ¿no? Hay temas que tú disfrutas y la fe puede ser uno de esos temas, pero la fe es más, hermano, que una conversación. Se trata de una conducta, se trata de poder vivir lo que la palabra de Dios dice. Hay gente que prefiere hablar de la Biblia que hacer lo que dice la Biblia. Hay gente que prefiere debatir una idea de la Biblia que decir que partes de la Biblia son las que ha comenzado a vivir en esta semana. Y eso es una realidad. Y Santiago lo dice ahí en el verso 22, y lo puedes leer, donde él imagina a alguien, objetor muy intelectual, que es como un tipo de persona, dice Santiago, que es falsa,
Y ve lo que dice el 28, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es como una conversación ahí, algo intelectual, ¿no? Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él utiliza un juego de palabras, como de una retórica que está manteniendo Santiago. Pero Santiago dice, no es eso, no. No puedo ver tu verdadera fe, yo no puedo darme cuenta de tu verdadera fe si solamente nos ponemos a hablar. Yo no puedo ver tu verdadera fe. Si yo me sentara aquí, hermano, y dijera, oh, hermano, estaría genial que ayudáramos a la gente. O cuando ustedes me dijeron que ayudáramos, o cuando me dicen, hermano, hay una familia en necesidad, se quemaron 5 casas, luego 3, y dijéramos, ay, no, pues está bien. Vamos a hablar al respecto. ¿Cómo prevenir incendios? Y hablamos, vamos a hacer una conferencia de cómo prevenir incendios. Vamos a hablarle al hijo de nuestra hermana Elizabeth, al esposo de nuestra hermana Elizabeth, que oramos por ellos en la semana por los incendios que pasaron. Les enviamos un saludo de parte de nuestra iglesia y que dé una conferencia. No se trata de eso solamente. Eso llegaría aquí a un nivel intelectual, pero no haríamos nada al respecto. En contraste, dice Santiago, puedo mantener mi fe por las cosas buenas que hago, porque eso me recuerda la fidelidad de Dios. Esta iglesia, dice la escritura, ha sido tan fiel en dar que aun cuando no tenía y en medio de sus limitaciones pudo dar sacrificialmente para los necesitados, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, ¿estamos haciendo cosas buenas? ¿Estamos haciendo buenas obras? ¿O solamente estamos discutiendo sobre las cosas buenas? Hay discusiones en Facebook donde ponen comentarios de dogmática, de teología, de puntos de eclesiología y no sé qué tantas gías. Y quieren debatir y debatir y debatir y debatir. Y yo me pregunto, a lo que me dice Santiago en esta mañana, ¿estoy haciendo más de lo que estoy hablando o estoy hablando más de lo que estoy haciendo? Me gusta hablar de la Biblia, pero Santiago me ha dicho esta semana, hijo, tienes que hacer más de lo que dice la Biblia. No es solamente lo que discutas, es solamente también lo que hablas. Esa es una idea falsa, este número que estamos viendo. Santiago dice, muéstrame. Y el mostrar es una evidencia. La verdadera fe, iglesia, es visible. La verdadera fe es evidente. La verdadera fe tú puedes verla, la puedes mostrar. La gente lo está notando en nuestra comunidad. Porque la fe debe ser algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Tan cierto como que te vistes en la mañana, debe ser que actúes en fe y en congruencia a lo que dices con lo que tú y yo hacemos. Algunos de nosotros podemos recordar a aquel mentado hombre invisible, no sé si se acuerda, y que de repente se aparecía acá y hacía muchas cosas y usted no miraba nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que el objeto estaba flotando porque lo agarraba. Nuestra vida, hermanos, no debe ser como la del hombre invisible. Nuestra vida debe ser como la del hombre, la mujer de Dios visible, que hace lo que la palabra de Dios dice. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. Y en 2 Corintios, el capítulo número 5, el verso 17, lo dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, diga conmigo, soy una nueva creación. Nueva criatura es, dice la Reina Valera. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y me encanta esa palabra porque el vocablo griego que utiliza ahí no es para algo que pasó como algo puntual en tiempo pasado, es decir, ya pasó, sino está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están pasando. Está diciendo, es algo continuo. O sea, cada día de tu vida estamos dejando atrás el pasado, el hoy de nuestra vida. Nuestros errores, nuestras victorias, el día de mañana ya van a estar pasando. Y dice Pablo, han llegado ya lo nuevo. Vístete de lo nuevo, hermano. Ahora, no se convierte en algo nuevo en tu vida de la noche a la mañana, pero se vuelve algo nuevo en tu vida con el tiempo. Tienes que llegar a practicarlo, tienes que llegar a poderlo hacer. Si usted agarrara un cable pelado de, no sé, imagínense, de 110 voltios y usted lo agarra, ¿qué va a sentir? Va a sentir el efecto en ese mismo momento. Entonces nuestra fe debe estar al descubierta para que se vea el efecto de la fe en lo que nosotros también hacemos. Yo le pregunto, si en esta tarde
usted y yo fuéramos denunciados. Gracias a Dios que no hay persecución en México, al menos no en nuestro estado, y donde hay es minoría, pero oremos por ellos también. Pero si usted y yo fuéramos perseguidos y fuéramos detenidos por ser cristianos, por vivir una fe, le pregunto, ¿habría demasiadas pruebas en su contra para dejarlo preso? Si fuéramos juzgados por ser cristianos, ¿encontrarían la suficiente evidencia para poder condenarnos? ¿Habría suficiente evidencia para ser convictos? Esa es la pregunta que Santiago quiere llevarnos a reflexionar, que haya suficiente evidencia de que nosotros estamos viviendo una fe verdadera. Y Santiago llega a la número 4, cuarta cosa que la fe está diciendo él no es. Y anote eso también, la verdadera fe es más que una verdad. La verdadera fe es más que una verdad. La verdadera fe es más de una verdad que tú y yo podamos creer. No se asuste, hermano, pero vea lo que dice el verso 19 y el verso 20. Tú crees que Dios es uno, dice Santiago, bien haces. Lea conmigo, también los demonios creen y tiemblan. Repito, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Él está abriendo nuestro pensamiento y diciendo, en otras palabras, alguien que dice que cree que va a hacer un punto al decir yo creo en Dios, Santiago dice, pues el diablo también cree en Dios, los demonios también creen en Dios. Recuerde la tentación. Satanás no dudó de la deidad de Jesús, de la divinidad, de que él fuera el hijo de Dios. Él le dijo, si tú eres el hijo de Dios. O sea, él le dijo el título porque él sabía, porque él cree en eso también de Jesús. O sea, el diablo también cree en Dios, incluso el diablo cree en Dios, pero déjeme decirle esto, usted no lo va a encontrar en el cielo. Los demonios creen en Dios, pero no los vamos a encontrar en el cielo, porque la fe verdadera es más que una verdad que usted y yo podamos creer. Porque una cosa es tener el conocimiento de Dios, creer en Dios, y otra cosa es obedecer a Dios, es amar a Dios, es servir a Dios, es el entregarnos a Dios, es el vivir la fe que Dios quiere que usted y yo vivamos. Por eso Santiago habla de esos aspectos prácticos de nuestra fe. Para todos podemos pensar, bueno, ni el diablo es ateo. Hasta el diablo dice ahí, hasta los demonios creen en Dios. No es alguien con falta de razón. Creo en Dios, creo en Dios. Decir eso no me va a llevar al cielo. Decir eso no me va a llevar a la presencia de Dios. Incluso el diablo lo menciona ahí, y él cree en Dios, él cree en Jesús, él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso quería matarlo, por eso quiso frenarlo, pero Jesús resucitó, Jesús venció la muerte, se levantó al tercer día y conquistó el poder de la muerte, y ahora nosotros tenemos esa salvación, tenemos esa vida eterna, tenemos ese camino en el cual podemos acercarnos a Él con confianza. Entonces, hermanos, iglesia, amigos que nos están viendo, entonces, ¿cuál es la verdadera fe? Si Santiago nos dice 4 cosas que la fe no es, ¿qué es la verdadera fe? Y anota esto, número 5, la verdadera fe es algo que hago. Así de sencillo, la verdadera fe es algo que hago. ¿Por qué? Porque la fe es activa, la fe es un compromiso, la fe es una elección, la fe es una acción que tenemos que estar viviendo. La fe es algo que yo hago. Yo tengo que dar el primer paso de fe. Yo tengo que caminar, yo tengo que bajarme de la barca y entrar a caminar como lo hizo Pedro y empezar a caminar sobre el agua. No importa que me hunda. Eso no quiere decir que no tenga fe. Tuve la fe suficiente para dar el paso, y el maestro llega a rescatarme, y después me discipula y me alienta Jesús, pero me acompaña cuando yo estoy en cualquier circunstancia. Iglesia, amigos, la fe es algo que tú y yo podemos hacer. Y Santiago lo dice en el verso 26, continúa diciéndolo él, donde lleva a pensar, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Usa palabras comunes, Santiago. Si no haces nada, está diciendo Santiago, ¿de qué sirve que te sepas la Biblia, que seas alegre, que te portes bien, que te conduzcas bien? Tenemos que hacer algo. Dice Santiago, te mostraré mi fe por lo que estoy haciendo. La fe que no hace nada, la fe que no actúa, la fe que no se activa,
La fe que no produce un fruto, está diciendo Santiago, está muerta. Hay fe, pero está muerta. Y hay veces que este tipo de palabra como que nos puede parecer un tanto dura, porque quizás tenemos mucho tiempo conociendo a Jesús y decir, bueno, ¿usted está diciendo entonces que no soy cristiano? Estoy diciendo que debemos replantear la manera en la que practicamos nuestra fe y vivir el ejemplo que hizo Santiago, de vivir el ejemplo de Jesús. Y lo que dijo Pablo, que sea una evidencia externa, pero no lo dejes ahí, hermano. Llévalo a poder hacer a tu vida práctica. Primera de Corintios 16, 13 y 14 nos dice en esa porción de la escritura que tú y yo tenemos que estar alerta, que tenemos que permanecer firmes en la fe, que tenemos que ser valientes, ser fuertes y hacer todo con amor. Eso es lo que está diciendo. No puedo pensar en una mejor oración para poder hacer en este día y poder recordar que esta que dice el apóstol Pablo en Corintio, mantenernos firmes, ser valientes, ser fuertes y hacer todo con el amor. Eso es lo que tú y yo debemos de estar haciendo en esta pandemia, hacer todo con amor. Es un gran versículo que puedes memorizar, es un gran aliento, una gran inspiración para nuestra fe cada día. Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo en estos días? ¿Qué estás haciendo en esta temporada para mantenerte firme en tu fe? ¿Qué estás haciendo para defender a Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo para demostrar la fe a los que no creen? Yo estoy seguro que después de este tiempo vamos a poderlo ver, y digo ver porque creo que ya ha pasado sin duda. Mucha gente está creyendo en Jesús por las muestras de amor que ha tenido el pueblo cristiano para con las demás personas. Estoy seguro que muchas personas han decidido seguir a Jesús y que no lo hemos podido ver porque no estamos físicamente, pero estoy seguro que habrá fruto de este tiempo de dificultad. Y quiero terminar con estos dos ejemplos que Santiago da de una fe activa, de una fe verdadera, de una fe real. Ahora, Santiago termina este pequeño ensayo, este pequeño discurso que él hace de la diferencia de la fe real y la fe verdadera, hablando de dos ejemplos reales, verdaderos, verídicos de la fe. Y esas dos personas eran personas reales que existieron en la historia, personas muy diferentes la una de la otra. Estos hombres, si tú estás siguiendo la lectura en Santiago, se llamaron Abraham y se llamaron Rahab. Eran completamente diferentes estas personas. Las puedes encontrar en el Antiguo Testamento. A Abraham lo puedes encontrar en Génesis, a Rahab la puedes encontrar en el libro de Josué. Pero Abraham ninguno de los dos era judío. Eso es algo que tenemos que ver, lo que significa que ellos no eran del pueblo de Israel, no eran pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no había judíos en ese tiempo. Pero Abraham realmente tuvo fe. Abraham nació en lo que hoy conocemos como Irak. Ahí fue el punto de nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y él no nació en Israel, nació ahí. Y Abraham era un hombre de fe. Y Rahab tenía fe. Abraham fue un hombre, Rahab fue una mujer. Abraham era un hombre de negocios rico y Rahab era una prostituta pobre. Ella era una caminante callejera en la ciudad de Jericó y sus vidas estuvieron separadas por muchos años. Pero Santiago trata de poner esto de dos puntos que quizás para ti o para mí sean extremos, pero él le está diciendo, no hay un criterio social, no hay una etiqueta que separe quién puede tener una fe real y quién no. Él está abriendo un panorama y está diciendo, Santiago, todos podemos tener la fe verdadera que Jesús nos invita a tener. Y la historia de Abraham está en el libro de Génesis y dice que Abraham recibió un mensaje de parte de Dios y le dijo, quiero que dejes tu tierra, tu parentela, quiero que te vayas a donde te voy a mandar, te voy a cambiar la ubicación. Y Abraham dijo, bueno, ¿y dónde será, maestro? ¿No? ¿A dónde me vas a mandar? Y en términos de hoy que podamos entender, le dijo, no te preocupes, cuando vayas en el camino te voy a mandar la ubicación por WhatsApp. Quiero que te muevas, pero con toda tu familia, tus rebaños, y si confías en mí en esto, si me obedeces y confías en mí en esta situación que estoy pidiendo, yo voy a hacer de ti una nación grande, incontable, numerosos. Vas a ser bendición para todas las naciones. Y él lo hizo. Abraham se convirtió en el padre de la fe y se convirtió en el padre de la nación judía. Ahora nota esto, escribe esta idea. Abraham siguió a Dios sin saber a dónde iba. Ese es el aspecto de la vida de Abraham que nos da el ejemplo de una fe. Abraham siguió a Dios
sin saber a dónde iba. Eso es fe. Abraham siguió a Dios sin saber la dirección, sin saber dónde era el punto donde iba a vivir. Abraham siguió a Dios sin saber si la carpa o la casa donde iba a vivir era mejor que la de antes, si el clima era más agradable, si sus hijos iban a tener una escuela donde ir, etcétera. Abraham mostró fe cuando dijo: sí, Dios me dirá lo que viene después. Yo te diré cuándo, dijo Dios. Yo te voy a decir cuándo. Él va a un lugar nunca antes visto, desconocido para él. Era un hombre rico, con estabilidad, con seguridad, con un futuro asegurado, y él decide obedecer a Dios. Y creo que ese es un ejemplo muy, muy profundo para mí, y creo que para muchos de nosotros, respecto a la fe. Y después, cuando Abraham recibe el mensaje de entregar a su único hijo en sacrificio, él tiene tanta fe en Dios porque él ya lo había probado. Y probado me refiero a que lo había degustado, había visto que era real, que cuando Abraham está por sacrificar a su hijo, él lo va a hacer. Y Hebreos nos dice que él tenía la suficiente fe para saber que si Dios permitía el sacrificio, Dios tenía el poder para poderlo levantar de la muerte. Esa es la fe. Toda su vida fue confiar en Dios de Abraham, seguir adelante, salir, de arriesgarse, de caminar siempre hacia adelante. Ahora, Santiago concluye con el ejemplo de Abraham, diciendo en el versículo 22 y 23, donde él dice: ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones, escucha esto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice en la escritura: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Me encanta otra traducción porque dice que la fe y las obras actuaron en conjunto. No se puede separar la fe y las obras. Dice, actuaron de una manera conjunta. No puedo pensar en algo mejor para poder ser llamado en esta vida que poder ser llamado amigo de Dios. Abraham tuvo ese enorme privilegio que el autor del Génesis le da y dice: fue considerado amigo de Dios. Al final de mi vida, al final de tu vida, creo que nos gustaría ser llamadas amigas de Dios, ser llamados amigos de Dios. A mí me gustaría que hoy usted fuera un amigo de Dios y que usted pueda encontrar eso con Jesús. Y Santiago dice: no solamente Abraham tuvo fe, sino que hubo una mujer también, en el versículo 25, donde dice que Rahab, esta historia que encuentras en Josué, el capítulo número 2, es una historia, si la recuerdas, donde hay unos espías que van a la tierra, la van a espiar. Moisés estaba sacando a los hijos de Israel, a todos los israelitas, después de 400 años de esclavitud, y entonces él está preparándose para entrar a un nuevo territorio que Dios le había dicho: te voy a dar por completo esa tierra prometida, va a ser tuya. Y entonces Jericó estaba una ciudad gigante, abrumada, altamente fortificada, tenía fortalezas, tenía mucha seguridad, y en esa ciudad tenían tanto miedo de los judíos que entraban y que iban a luchar contra ellos, que había ahí entre ellos una mujer llamada Rahab. Y ella era una prostituta, era una persona que trabajaba en la calle. ¿Y sabe lo que hizo? Esta mujer arriesgó su propia vida para salvar a los espías que Josué había enviado a Jericó para espiar la ciudad. Y debido a que ella arriesga su propia vida para salvar al pueblo de Dios, Dios la puso en la genealogía de Jesús. Si tú ves el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, ahí está el nombre de ella, de esa prostituta, de esa persona que era marginada por la sociedad, que era repudiada, rechazada, que nadie quería ser amiga de ella. Dios la toma y le restituye su posición por haber tenido fe, por haber arriesgado su vida, y está en la genealogía de Jesús. Eso es un enorme privilegio. 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Tiene un valor la mujer ante los ojos del Señor, pero su fe, dice Santiago, es más importante que su pasado. La fe que está teniendo en Dios es más importante que lo que haya podido hacer esta mujer en su vida. Y escribe esto porque esta fue la razón por la que Santiago la menciona. Dice: Rahab arriesgó su vida para salvar a otros. Eso es un ejemplo de una fe verdadera y una fe real, una fe que se arriesga para salvar a otro. La pregunta es: ¿qué está haciendo ella? Ella está mostrando su fe en acción. Ella está mostrando su fe en actuar. Eso es fe, muestra su fe. Lo que ha habido interno muestra lo que ella está haciendo.
Examínense, dice Pablo, para saber si su fe es genuina. Tú y yo debemos de estar examinándonos cada día, ponernos a prueba. Tal vez nos hemos dado cuenta que hemos vivido un tipo de cristianismo de falsedad, como la ropa, como el azúcar, como los alimentos, la ropa, los bolsos que a veces tenemos. Quizás hemos encontrado que hemos vivido una vida personal falsa en nuestra fe, que has tenido una fe falsa. Quizás te has dado cuenta que solamente nos la hemos pasado nuestra vida como creyentes hablando de Dios, debatiendo a Dios, tratando de saber más de Dios, pero hemos pasado muy poco tiempo invirtiendo en lo que debemos de hacer. No hay nada quizás en tu vida que demuestre que tienes fe, que realmente eres cristiano. Quizás eres un cristiano o somos un cristiano o una cristiana nominal. Quizás ya cruzaste la línea y empezaste a demostrar tu fe, no solamente hablar de ella. Pero quiero terminar con esto y dejarlo claro. Las obras no te van a salvar. Todas las cosas buenas que tú puedas hacer por Dios no te van a salvar, no pueden salvarte. No hay un camino al cielo que te puedas ganar. No hay algo que tú puedas pagar para tener la vida eterna. No hay una manera de ayudar altruista, benéfica que puedas hacer para salvarte. La Biblia dice en Efesios 2, del verso 8 y 9, donde Dios dice: Dios nos salvó por gracia. ¿Cuándo creyeron? Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación, dice el verso 9, no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hemos sido salvos por la gracia, por ese regalo de parte de Dios para nuestra vida. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Eres salvo por el regalo de Dios de la vida eterna. Eres salvo cuando tú decides conscientemente seguir a Jesús, cambiar tu estilo de vida, hacer una profesión y decir: yo voy a seguir a Jesús a partir de hoy. ¿Qué significa eso? Quiero hablar como Jesús. Quiero hablar diferente, quiero vivir diferente, quiero vivir un estilo de vida diferente. Quiero tratar a mi esposa diferente, quiero tratar a mis hijos con respeto, a mi familia con integridad. Dice que tú y yo somos salvos por ese regalo de parte de Dios. Y te hago esta pregunta, amigo, amiga, que nos estás viendo a través de nuestra plataforma: ¿soy realmente cristiano después de todo? ¿Soy realmente una seguidora y un seguidor de Jesús? ¿Realmente has puesto tu fe en Cristo? ¿Realmente te has entregado a Él en toda tu vida? Si la respuesta es sí, yo te preguntaría: ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano? ¿Qué cambios ha habido en tu vida? ¿Cuáles señales indican que tu manera de vivir corresponde a lo que dices creer o al estilo de vida de Jesús? ¿Qué cambios podrías mostrarnos o mostrarle a las demás personas para que vieran la evidencia de lo que ha pasado en ti? Cada semana terminamos orando y hoy quiero orar por ti, iglesia. Quiero orar por las personas que nos están viendo por primera vez. Quiero orar por aquellos que nunca se han decidido a seguir a Cristo. Y yo siempre digo algo: si has probado en muchas cosas, en los vicios, en las adicciones, los placeres, la recreación, el entretenimiento, tantas cosas para encontrar el sentido de tu vida, y siempre digo esto: ¿por qué no pruebas con Jesús? ¿Por qué no le das la oportunidad ahora a Jesús de ver si tu vida cambia, de si tu vida es diferente? ¿Por qué no abres la puerta de tu vida y permites que Jesús entre y pueda transformar todo lo que está ahí? Así que te invito a donde estás a cerrar tus ojos y que terminemos juntos orando al Señor, pidiéndole la fe necesaria para poder llevar esto que creemos a realizar cada día de nuestra vida. Acompáñame a orar. Dios, cada uno de los que estamos haciendo esta oración en esta hermosa tarde, queremos decirte que no queremos tener más una fe falsa. Queremos decirte que queremos confiar realmente en ti, con toda nuestra emoción, con nuestro intelecto, con nuestra razón, con nuestras ideas, pero sobre todo con lo que estamos haciendo para demostrarle a las demás personas que hay un cambio en nuestra vida. Así que ¿por qué no le dices: Jesús, ayúdame a que haya un cambio verdadero en mi vida? Un cambio de actitudes, un cambio de comportamientos, de palabras, de hábitos.
No quiero ser simplemente una persona que hable y hable, sino que quiero ser una persona que actúe mientras está hablando, y que la evidencia que me apunta sostenga lo que yo estoy diciendo, que soy un hijo tuyo. Ayúdame a que mi vida pueda ser mejor como hijo o hija tuya. Quiero que mi vida sea diferente a lo que he vivido hasta ahora. Ayúdame a partir de hoy a poder hacer cambios que persistan y que la gente los pueda notar. Quiero que mi vida sea lo que tú quieres que sea, amado Jesús. Quiero saber cuál es el propósito para mi vida. Quiero saber cuál es el llamado, esa asignación que me vas a dar a realizar en esta vida, en tu cuerpo que es la iglesia. Y te pido que por favor cambies todo lo malo que hay dentro de mí, empezando por todas las faltas que he cometido hacia ti, mi pecado. Con conocimiento o sin saberlo te he ofendido y he hecho cosas que te han lastimado en tu corazón, y hoy te pido que me perdones. Me arrepiento y pongo mi fe en ti para poder ser un seguidor y una seguidora tuya. Quiero aprender a confiar en ti en cada aspecto de mi vida, como Abraham, sin saber lo que venga en el futuro, pero convencido como Rahab, que quizás llegue el punto de arriesgar mi propia vida para poder ayudar a la vida de otras personas. Jesucristo, todo esto te lo rogamos en el nombre tuyo. Amén. Iglesia, amigos que nos han escuchado en esta tarde, Dios te bendiga. Si tú has hecho esta oración y te has comprometido con Jesús, eso es lo más importante que puedes hacer. Si tú quieres saber cómo ser un seguidor de Jesús y qué cambios Jesús ha ofrecido a través de su salvación, te invitamos a que dejes un mensaje en esta transmisión, en la conversación. Puedes poner ahí tus comentarios, puedes poner tu nombre, puedes mandarnos un mensaje inbox a través de la página, un correo electrónico, para poderte asesorar más y poder acompañarte en este nuevo tiempo de tu vida, ese nuevo estilo de vida. Iglesia, que usted y yo en esta semana podamos hacer más de lo que podamos decir, que vivamos una fe verdadera, una fe real, y que olvidemos nuestro pasado y si tuvimos una fe falsa. Que el Señor les bendiga y gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo en nuestra siguiente celebración. Que el Señor les bendiga, iglesia.